Estamos estudiando las jornadas de Números capítulo 33 y en este día nos toca la jornada número 16. Vamos a recordarlos, a ver si nos acordamos. Primero es Ramesés, luego Sucot, Etam, Pihairot, ¿qué más? Mara, ¿qué más? Mara, Elim, Mar Rojo, desierto de Sin, Dovka, Aluz, Refidín, ¿qué más? Bueno, viendo la Biblia, dígamelo. Pues. ¿Verdad? Refidín, ¿qué más sigue? Desierto de Sinaí, ¿qué más? Kibrot Hataaba, ¿qué más? Acerot, Ritma, fuimos la pasada, ¿verdad? Y ahora estamos en Rimón Pérez, porque no tiene acento en la E, ¿verdad? Si no sería Pérez, ¿verdad? Pérez, Rimón Pérez, bueno, o a lo mejor es Pérez también, no sabemos. Bueno, leamos Números 33, 19. Números 33, 19. Salieron de Ritma, diga conmigo, y acamparon en Rimón Pérez. ¿Se dan cuenta que no tiene acento? Si no, sería Pérez, ¿ah? Si tuviera acento en la E, en la P, pero tiene Pérez, bueno. O es Pérez, no sabemos. Bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? Antes de continuar, oremos para que Dios nos ayude a comprender su palabra. Bendito Dios, te damos aquí gracias, bendito Dios, porque nos permite, Señor, reunirnos como iglesia. Oramos, Señor, por los presentes y aún por los que no están presentes, Señor. Misericordia pedimos, porque, Señor, necesitamos de nuestros hermanos, Señor, que forman esta iglesia local, porque juntos, Señor, somos edificados. No podemos ser edificados separados, apartados, sino que necesitamos de ti, amado Dios. Gracias por cada hermano que pudo llegar a esta tarde, Señor. Por favor, bendícenos con tu hablar. Habla a nuestro espíritu, ministra a nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Emily, por favor, pon la imagen que te mandé. Y veamos en esta imagen, porque en esta jornada, si se dan cuenta, desde este lado está Ramesés, como por acá, donde estoy apuntando. Y ellos salieron desde acá y caminaron. ¿Y se dan cuenta cómo avanzaron? Como dicen en mi pueblo, avanzaron bien mucho. Porque ya están aquí en Rimón. Aquí dice Pérez. Ya se dan cuenta que les dije, ¿verdad?, que acá en la imagen dice Pérez. Entonces es las dos cosas. Rimón Pérez o Rimón Pérez. Pero llegaron hasta acá ya. Y ya falta poco para llegar a Canaán. Por acá tienen que llegar. Pero falta poquito nada más para llegar. Avanzaron mucho. Y falta poco para llegar a Canaán, porque en esa parte está Canaán. Y es donde está la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero fíjense que aquí ya el pueblo va a estar dando vueltas y vueltas. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que hicieron desde Ramesés hasta Rimón Pérez? ¿Cuántos años estuvieron ellos? Todas las 42 jornadas. ¿Les voy a ayudar? 40 años. ¿Cuántos años creen ustedes que hicieron para llegar hasta acá, Rimón
Pérez o Rimón Pérez. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? ¿Cuánto? ¿12 años? ¿2 años? ¿12? 12 dice Adrián. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? O sea, no es para avergonzarlos ni nada. ¿Cuánto imaginan ustedes? 25, dice mi hermano. ¿Cuándo? 7 años. ¿Perdón? 10 años. Casi estaba muy caliente porque son 40 años desde acá hasta acá. 40 años. Bueno, según los que ahora que se puede viajar así o hacen cálculos y dicen que solamente tardaría uno caminar desde Ramesés hasta acá 11 días. 11 días. Pero la Biblia dice que ellos duraron 40 años para llegar acá. Quiero decirles que de Ramesés hasta acá, entonces ¿cuánto dijimos? Más o menos. 20. Miren, a ver, ahora les voy a decir, hermano, 8, dice hermano. Casi, casi. 7 dijo, bueno, casi. Miren, les voy a decir, ahora ustedes van a descubrir cuántos años duraron, porque ahora les voy a decir cuánto duraron de Rimón Pérez o Rimón Pérez hasta Canaán. ¿Quieren saber cuántos años duraron ahí? 38 años. 38 años dando vuelta y vuelta. Quiere decir que más o menos como 2 años y pico hicieron hasta acá. 2 años. Pero de ahí hasta la tierra prometida, 38 años. Y vamos a ver qué fue lo que hizo que estuvieran tanto tiempo ahí. En el mensaje pasado nosotros vimos que ritma, que es la jornada 15, quiere decir retama, y tiene que ver con todos los desechos que hay en el desierto. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Los cadáveres de animales. Eso es porque como no hay nada, no hay agua, no hay vegetación, nada, entonces los animales se mueren ahí. Y es lo que se encuentra. Entonces eso significa que todos los que desobedecieron a Dios se quedaron postrados en el desierto, así como los cadáveres de los animales se quedaron ahí. Quiero que comparemos 2 pasajes de la Biblia para entender por qué duraron 38 años esta parte. Números 14, 40 al 45. Números 14, 40 al 45. Dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, versículo 44, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Deuteronomio 1, 40 al 45. Va a repetir, o va a explicar, o sí va a repetir otra vez lo que leímos ahí. Dice primero Deuteronomio 1, 40 al 45. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo,
que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Ok. Esto pasó después de que Dios por medio de Moisés, envió 12 espías a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan que vimos que ellos regresaron con un racimo de uvas, cargando por 2 de ellos? O sea que era enorme, era muy grande, y dice que entre 2 podían aguantar. Trajeron granadas, trajeron higos, y ya explicamos lo que significa eso. Entonces cuando llegan al campamento de los hijos de Israel, les cuentan a la congregación cómo está ahí. Dicen, en verdad sí la tierra es buena, y trajeron eso. Pero dice que 10 de ellos dijeron, no podemos subir porque Dios había dado el orden de subir a conquistar la tierra. Y 10 de ellos dijeron no, ellos hablaron mal de la tierra. A pesar de que trajeron el racimo de uvas, las granadas, los higos, aún hablaron mal de la tierra de Canaán. Dijeron, es una tierra que traga a sus moradores. Y no solamente eso, sino que habían gigantes, no vamos a poder. Ellos tenían ese complejo, ¿no?, de que se sentían como langostas, como grillos al lado de esos gigantes. Y entonces, ¿qué hizo Dios con esos 10? Dios los castigó. Si leemos ahí el contexto, dice que Dios los mató con plagas. En el Números 14, 36 al 37 dice que Dios los mató a esos 10 que hablaron mal, que no le creyeron a Dios. Y eso es bien importante, hermano, porque nuestra incredulidad hace que Dios se enoje tanto con nosotros. Gracias a Dios que siempre tiene a un pequeño remanente, que tiene un espíritu impetuoso y de salvación. En este caso tenemos a Josué y Caleb, ¿no? Y algo que mi hermana Elena nos compartía ahí, este ímpetu que dicen primero, pues no es porque lo que sigue después sí, la segunda parte sí, hermana, pero la primera parte no, porque dice que Jehová puso un espíritu de ímpetu en Caleb. O sea, aquí este espíritu de ímpetu es de que él obedeció a la voz de Dios y dice, vamos. Es como cuando usted le dice a alguien, ¿me acompañas a hacer un pago a algún lugar? Y hay quienes dicen, más al ratito. Sí voy, pero más al ratito. ¿No? Pero hay quienes dicen, vamos. O sea, eso es el ímpetu que tenía, que cuando Dios dijo, vamos pues, ¿no? O sea, porque dice aquí, Caleb solía hablar o proceder sin reflexión ni cautela, no. O sea, Caleb, es que Dios le puso el espíritu de ímpetu. O sea, ímpetu aquí es de que Dios dijo, vamos. O sea, él obediente, pues. ¿Me explico? Porque él no estaba, es que Dios le dijo y él sintió, porque los 10 y toda la congregación dijeron, no vamos. En cambio, Caleb dijo, porque Dios le puso el espíritu de ímpetu, ¿no? Entonces, ¿y se acuerdan que vimos el significado de los 10 nombres de los espías? De los nombres de los 10 espías. Y eran significados negativos. Y por causa de esa negatividad, ellos hablaron mal de la tierra. Primero ya vieron que una tierra buena. Pero algo pasó que dijeron no. Hablaron mal de la tierra, dice ahí. Y que por eso Dios los castigó y los mató. Entonces, hermano, esto es muy significativo porque aplicando a nosotros hoy en día, Dios no nos mata físicamente, pero espiritualmente sí. Podemos ya estar bien fríos con las cosas de Dios y ya no querer seguir o estar estancado ahí en una vida religiosa. Porque Dios siempre ve nuestro corazón, nuestra actitud. Este hombre estaba abierto su corazón. Caleb y Josué, ellos tenían abierto su corazón. Era
era un corazón presto para Dios. Entonces, y es por eso, y es más, por eso el apóstol San Pedro dice que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia tenemos que hacerlo con ánimo pronto. Leamos 1 de Pedro 5:2, y eso le dice a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Dice 1 de Pedro 5:2, a los obispos de la iglesia. Dice 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es con ímpetu, pues. ¿Me explico? Eso es ímpetu, o sea, en ese aspecto está bien. Hay otra de la Nueva Versión Internacional, dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere y cuando Dios diga. Bueno, eso le agregué. Pero es que es de acuerdo a lo que estamos hablando, es cuando, como Dios dice, y cuando Él dice. Amén. Es lo importante, porque ahorita vamos a ver que ellos, cuando los 10 hablaron mal de la tierra, ¿qué dijo toda la congregación? No subimos. Y dice que entró el espíritu de ímpetu sobre en Caleb. Dios puso el espíritu de ímpetu y él dijo, no subamos. Dios está con nosotros. Dios peleará por nosotros. ¿Y qué hizo la congregación? Quisieron apedrearlos, quisieron matar a Caleb. Y ellos, cuando Dios dijo, suban, les voy a entregar la tierra. Y ellos dijeron, no, no subamos porque nos van a matar a nuestros hijos. ¿Qué va a hacer de nosotros? No. Pero en Números 14:40 que ya leímos, pero si quieren leemos otra vez, Números 14:40, dice, y se levantaron por la mañana, porque habían dicho que no, y ahora se levantaron por la mañana, y ahora sí subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Se dieron cuenta que pecaron. Y dijeron, ahora sí queremos. Porque ya vieron que Dios castigó a los 10 espías, los mató a los 10 espías. En Ritma, en esa jornada, ellos pecaron. Porque Ritma nos muestra la incredulidad de los israelitas, la negatividad de ellos. Al grado de que 10 de ellos, que eran príncipes, hablaron mal. O sea, no era cualquier persona, eran príncipes, eran gobernantes de su pueblo. Por eso, una exhortación para todos los ancianos, para todos los diáconos, los servidores, los líderes que estamos en la iglesia, debemos de tener siempre ese ímpetu de hacer las cosas. De decir, hay que apoyar. O sea, apoyar lo que Dios dice, pues. Hay que hacer lo que Dios dice. No lo que Dios no dice, ¿me explico? ¿Amén? Por ejemplo, si les dijera, hermanos, necesitamos más sillas, vamos a ir a robar una bodega que sé que tienen muchas sillas, vamos a robar unas sillas. ¿Qué dirían ustedes? No, pues no es de Dios eso. ¿Verdad que no? Pero si Dios dice, compren ustedes tienen dinero, ¿qué diría usted? Vamos, porque si tenemos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, no creemos, ¿no? Es lo que estaba pasando con el pueblo, no creían, pero se dan cuenta las dos cosas, la diferencia, ¿no? O sea, ellos pecaron y se dieron cuenta que se dieron cuenta del pecado que cometieron y ahora sí querían subir. De hecho, subieron, dice ahí. Hoy la iglesia necesita de hombres que tengan el espíritu de Caleb y de Josué. Como dice Mateo 11:12, Dios necesita de gente, dice los violentos, dice. Pero hay otra versión que me gustó que dice la gente valiente y decidida logra arrebatar el reino. Porque dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra violentos en otra versión dice la gente valiente y decidida. Necesitamos eso.
Y de hecho Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Amén, ¿me explico? Entonces, hermano, como dijo Pablo en 1 Corintios 10:11, que todas esas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos en los fines de los siglos. Ya no hay mucho tiempo, hermano, para ver, pero en los primeros cristianos, ellos, había un pensamiento que gobernaba en ellos. Ellos siempre decían, el Señor viene pronto. Han pasado 2000 años y el Señor no ha venido, pero ellos, el creer que el Señor venía pronto, eso los hacía hacer persona que buscaba hacer la voluntad de Dios, que buscaba santificarse, que buscaba a Dios todo el momento. Entonces, hermano, pero ya ahorita ya aquí, ya estamos en un tiempo que no podemos estar, hermano, como hacía el pueblo que se levantaba a jugar. Hoy estamos a punto de que se cierre esta edad y somos nosotros, como dice Pablo aquí, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos a punto de que ocurra algo, hermano. Mire, nosotros no creemos porque pues es que así han dicho todo el tiempo y no ha pasado nada. Mire, este año 2026 que viene, al 30, esos 4 años van a ser cruciales para la vida de la iglesia. Estaba leyendo un artículo hoy en la mañana y estaba diciendo que en una parte de Estados Unidos ya los predicadores, los hermanos, los que salen a evangelizar ya necesitan permiso. Que si no tienen ese permiso, los van a meter a la cárcel. Ya salió. Entonces decía un hermano que ya las cosas ya están cambiando. No falta mucho en nuestro lugar, en nuestro país. Hace unos días atrás fui a un seminario de lo que es la legislación eclesiástica, lo que son las leyes. Ahí dieron la información sobre lo que está pasando en nuestro país respecto a la iglesia cristiana. Y desde hace unos años atrás han habido muchas iniciativas de la ley en contra de la iglesia. En contra de la iglesia. Para ellos, de que nosotros estemos hablando en contra del pecado, para ellos lo estaban entendiendo como un discurso de odio, ¿no? Entonces ya estaban, y no pasó, gracias a Dios, pero no tarda en que se retome otra vez y ya no vamos a tener la oportunidad, la libertad de estar aquí. Hoy tenemos aquí, están nuestros vecinos y aunque quizás no están muy de acuerdo, pero nos aceptan, nos respetan. El que nos renta el lugar dice, son cristianos y de hecho los dueños dijeron, si es para una iglesia, mejor, a ver si bendicen, a ver si con ustedes este lugar es bendecido por Dios. Así nos dijo el dueño, la administradora, ¿no? Nos dijo eso. Pero no tarda mucho en que digan, ¿saben qué? Ya no queremos que estén aquí, ¿no? Y es cuando la mayoría de los hermanos van a querer reunirse y ya no vamos a tener dónde. Ahorita es cuando hay que aprovechar, ¿no? Entonces, lo que estamos leyendo, de acuerdo a 1 Corintios 10:11, no es solamente una historia, sino que estamos leyendo una amonestación de parte de Dios para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Estamos leyendo algo que corresponde a la iglesia de hoy. Cada una de las jornadas tiene que ver con una experiencia espiritual para nosotros como iglesia. Aquí en Rimón Pérez, les dije que Dios los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas. Porque el pueblo desde Ritma empezó, no desde Ritma, sino que desde ya muchas jornadas atrás, empezaron a manifestar su incredulidad. Y fue aquí en este punto que Dios dijo, ¿ya ven qué? No entrarán jamás más en mi reposo. Porque había un reposo, pero como su incredulidad
A causa de su incredulidad, Dios dijo, no van a entrar. Leamos Números 14, 21 al 23. Miren lo que Dios dijo, porque ya un momento en que Dios sí es un Dios rico, grande en misericordia, ¿no? Dice, y es paciente, dice, pero miren ustedes lo que dice 14, 21 al 23. Ya después de 15 jornadas, dice, ¿saben qué? Ya no, ya es mucho. No estamos jugando, no sé si Dios diría eso, pero yo así lo interpreto. Dice Números 14, 21 al 23. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz. ¿Qué es tentar a Dios aquí, dijimos? Porque tenemos que entender cuando dice que lo tentaron 10 veces, no es que lo tentaron a pecar. Tentaron aquí es, pusieron en duda su poder. Eso es tentar aquí. Pusieron en duda su poder. Les pregunto nuevamente, ¿qué significa que tentaron a Dios 10 veces? Pusieron en duda el poder de Dios. Y dice, y no han oído mi voz. Y dice el 23, por causa de esa incredulidad, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y así fue. Toda esa generación no entró, solo Josué y Caleb. Josué y Caleb. Los hijos de Israel tentaron a Dios 10 veces. Pusieron en duda su poder. No ponían atención de todo lo que Él hizo en medio de ellos. ¿Qué hizo Dios? Primeramente los sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué no dice que derrotó en Pi-Hahirot, derrotó a sus enemigos? Era Faraón con todos sus ejércitos y el mar estaba delante. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar, ellos cruzaron el mar en seco y aún sepultó a los ejércitos que venían persiguiéndolos. ¿Qué no hizo Dios eso? Cuando no tenían agua, les dio de beber. Cuando no tenían nada de qué comer, les dio de comer, les dio maná del cielo. Y decíamos que el maná no era algo aburrido, sino que el maná se podía cocinar de muchas maneras. Pero aún así ellos, hermano, no ponían atención en lo que Dios estaba haciendo. Ellos, su corazón estaba ¿dónde? En Egipto. Es como hoy nosotros, viendo, como dice el dicho, estás viendo y no te pones de rodilla. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Estás viendo y no te hincas algo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, tiene razón. Y así estaba el pueblo, estaban viendo todo lo que Dios hacía y no le ponían atención, su corazón estaba en Egipto. Puede pasar con nosotros, o más bien está pasando con nosotros. Está Dios haciendo muchas cosas y nuestro corazón está en el mundo. ¿Se acuerdan que les decía que alguien me dijo, no sé si era un cristiano o un mundano, pero me dijo, como veía que todo el tiempo al hospital íbamos, mi esposa y yo al hospital, y nos pasaba esto y lo otro, me robaron la computadora del carro, esto y lo otro, ¿no? Y me llegó a decirme, si no fueras cristiano te diría que te hace falta una limpia, ¿no? Y a veces uno cae y dice, oh, pues es cierto, ¿no? Voy a la limpia, voy a bailarle a Chalma a ver si el cristiano, crea usted, el cristiano cae en eso. Hermano, el pueblo de Israel tenía un corazón muy duro, un corazón de incredulidad. No debemos de ignorar que todos ellos nos representan a nosotros. ¿Qué podemos decir de la iglesia hoy? ¿Habrá incredulidad? Hermano, la realidad es que todos los que murmuran y se quejan no confían en Dios, no creen en Dios. Hoy día hay mucha incredulidad en los cristianos. Por eso murmuramos, hay murmuración, nos quejamos de todo y dudamos del poder salvador, sanador, restaurador de nuestro Dios. Hoy muchos cristianos no creen en el poder de la oración, no creen en el poder de la palabra, no creen
en lo que hace el poder de las reuniones de iglesia. Hay incredulidad. Porque si nosotros realmente tuviéramos fe, no fuéramos incrédulos, seríamos gente que ora mucho, gente que va mucho a la palabra, toma la palabra, gente que se reúne. Pero nosotros, hermano, por eso estamos viviendo ya en el tiempo de la apostasía. Ustedes han escuchado esa palabra desde hace mucho. Y vendrá la apostasía. Quiero decir que hoy está la apostasía ya. Hay incredulidad en la vida de la iglesia. Hay incredulidad en los hermanos. Números 33, 19 leímos que dice: salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez o en Rimón Pérez. Y Números 14, 40 dice que ellos se levantaron por la mañana y subieron, ahora sí subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí, ahora sí queremos subir donde Dios había dicho, donde Jehová había hablado, ahora sí queremos, porque hemos pecado. Notemos que cuando Dios dijo que subieran a conquistar la tierra por medio de Caleb y Josué, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo, la congregación estaba desalentado por la información compleja que les habían dado los 10 espías, y por eso no quisieron subir, porque dijeron: esos gigantes nos van a tragar, nos van a comer. Después de que Dios trajo juicio sobre los 10 espías, ahora sí la congregación dijo: sí, hemos pecado, ahora sí queremos subir. Versículo Números 14, 41 dice: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Porque ya como no quisieron, entonces Dios sabe, no suban. Ya no suban porque yo no voy a ir con ustedes. Juré en mi ira que ustedes no van a entrar en mi reposo. Y dice Moisés: esto tampoco saldrá bien, no les va a ir bien si van para allá. La lección a aprender es que uno tiene que subir cuando Dios dice o cuando Dios quiere, y no cuando uno quiere o cuando uno diga. Porque no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto. Jesús vino, y Él, ¿qué vino a hacer? La voluntad del Padre. Él dijo: no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerden que desde Sinaí, ¿cuál era el que seguía adelante? Donde dieron marcha, donde dieron orden de marcha. Ahorita estamos en el orden de marcha. Ahora sí no podemos hacer lo que nosotros queramos. Llega un momento en nuestra vida cristiana en que ya no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que ser personas disciplinadas, gente organizada. Recuerden entonces que hay un orden de marcha, y el orden es de que no hagamos las cosas de Dios cuando se nos dé la gana o cuando tengamos ánimos. Aplicando a nuestra experiencia hoy día, todas las iglesias locales, todas las iglesias cristianas tienen una convocación. ¿Cuál es la convocación? Es para subir, lo mismo al pueblo de Israel, es para subir al monte para conquistar la tierra. ¿Quién es la tierra aquí? Cristo. Amén. Entonces todos somos, mire, y casualmente Dios nos puso acá arriba y subimos acá. ¿A dónde vamos? Vamos subiendo a la reunión. Ahora de aquí en adelante yo les digo: hermanos, subamos a la reunión, y ustedes saben por qué. Literalmente sí subimos aquí a la planta alta, y espiritualmente sí subimos porque se tiene que subir al monte. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dio las bienaventuranzas? ¿A dónde fue? Al monte, ¿no? O sea que siempre Dios quiere elevarnos. Las cosas espirituales lo eleva a uno, lo eleva en Cristo. Entonces le decía que cada iglesia local en toda la tierra tiene una convocación. Y eso empezó desde el libro de los Hechos. Dice en el libro de los Hechos que los primeros discípulos se reunían todos los días. ¿Dónde? En el templo y en las casas. Esa es la convocación que Dios, porque inmediatamente de que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, ellos empezaron a reunirse de esa manera. En el templo y en las casas. ¿Cada cuándo? Todos los días. Diga, todos los días, porque no, así dice la Biblia. Si nosotros lleváramos ese patrón, pues no podríamos por nuestras ocupaciones. Aunque el pueblo judío, ellos tomaban un día por semana, el sábado, el Shabbat.
ese es el día de reposo. ¿Saben qué hacen esas personas? Ellos tienen una determinación, cierran sus negocios, cierran todas las empresas, porque es gente, todos ellos son empresarios. Y ellos cierran todo eso, hermano, dejan de trabajar, de hacer sus actividades para dedicar el Shabbat, para dedicarse al Shabbat que corresponde a Dios. Y pues serían 12, 14 horas que tiene el día, y ellos se dedicaban a guardar ese día. Y estaban ahí, se reunían y a leer la Torah, ¿no? Leer la palabra ahí. Ahora, pero vayamos a nuestra iglesia local. Esta iglesia local hace una convocación los días miércoles, domingo. Y en esos 2 días nosotros invertimos como 4 horas. Bueno, los músicos 5, ¿no? Pero la mayoría 4 horas. Máximo 4 horas. Porque la alabanza son como 30, 40 minutos. Y todo lo demás lo agarro yo y a veces me paso de la hora. Pero máximo son, o aproximadamente son 2 horas por reunión. ¿Cuántas horas llevamos de los 2 días? ¿Cuántas? 4, digan pues si lo estoy señalando. ¿Cuántas? 4, ¿no? 2 por día. Y otra hora que dedicamos a la oración, ya sea los lunes por Zoom o los martes en este edificio. En total, esta iglesia local, ¿cuántas horas se reúne por semana? 5, ok. Pero no todos podemos cumplir ese tiempo. Yo sé que algunos trabajan, otros vienen corriendo de sus trabajos y no pueden o llegan, pero la cosa es de que por lo menos ese día que tú puedes, no los pierdas, porque acuérdate que hay una convocación. Ahora, alguien me puede decir, disculpe hermano, pero yo leo y oro en mi casa con mi familia. Está bien, está cumpliendo una parte, porque se reunían ¿en dónde? En el templo y en las casas, ¿no? Entonces, también nosotros, como si estamos guiándonos por el pueblo de Israel, ellos venían como pueblo en cada jornada. No venía cada uno por su lado, venían todos como pueblo. Las 12 tribus venían ahí. Entonces, necesitamos congregarnos, la convocación que se establece en esa iglesia local. Y realmente no es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dijimos? Son 5 nada más. 5 horas. Y los músicos pues son 5 martes, 7 horas los músicos. Porque 1 hora el miércoles y otra hora el domingo, son 7 horas. Pero no es mucho tampoco. Amén. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante entender esto. Números 14, 42 al 43, porque tenemos que hacerlo cuando Dios lo dice. Dice Números 14, 42 al 43. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo está allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Ahora, ok. ¿Por qué no debemos de perder en subir a las reuniones que convoca la iglesia? Porque fíjense hermano, que va a llegar un momento que les dije que los hermanos van a decir, ahora sí hermano, pero es cuando ya no se va a poder. Les dije que no tarda mucho en que nos van a quitar nuestro lugar de reunión, ya va apuntando hacia eso, porque va a entrar la persecución, va a ser duro. Y ahorita nosotros estamos viendo para que se obtenga una R, un registro. No es tanto por miedo, sino para estar en orden, porque estamos en orden de marcha. Y ahorita no tenemos, y espero que no nos escuche gobernación, porque si no van a venir, o sea, espero que no se metan a ver la transmisión de Facebook, porque van a venir, ¿no? Pero ahorita no nos hacen nada, pero en algún momento nos van a sorprender.
A ver, ¿dónde está su registro, su permiso? Y es cuando vamos a decir, no, ahora sí queremos el registro. O más bien no pueden clausurar ese lugar. Lo han hecho en otros lados, clausuran los lugares y ya no se puede hacer la reunión de iglesia. Y es cuando muchos hermanos, ahora sí quiero reunirme, pero ya no quiero, porque entonces ahí sí tú vas a andar, vas a agarrar tu familia, vas a andar huyendo y tú vas a donde te persigan, donde llegues, tienes que buscar a Dios. Es por eso que la gran tribulación ahí aún es una bendición, porque es cuando todos nos ponemos las pilas. Es cuando ya los trabajos, la casa, los carros, todo, las ocupaciones se van a quedar, ¿no? Pero Dios ahorita nos quiere entrenar. Ahora Él dice, suban a la oración, suban a la reunión, suban, porque ahorita es cuando yo estoy diciendo que se pueden reunir y reúnanse. Porque nosotros no podemos hacerlo cuando Dios nos dice. Aquí tenemos que tener en cuenta, porque la Biblia dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Leamos Hechos 3:1, porque les decía que es Dios el que pone en cada iglesia local la hora, el día de la reunión. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Recuerda que todas las reuniones de iglesia es subir. ¿Dónde vamos a subir el próximo domingo? A la reunión de iglesia. ¿Vamos a subir el próximo miércoles? A la reunión de la iglesia. Todo es porque Dios nos quiere elevar. Cada vez que nosotros nos ocupamos en Dios, Él nos eleva. Hoy ahorita usted es celestial. Usted está en la esfera celestial, en la esfera espiritual. Pero una vez salimos de aquí, hay un descuido, otra vez nos gana la terrenal y nos lleva, nos jala abajo. Pero quiero que noten algo aquí, que hay una hora en la cual se tiene que subir a las reuniones de la iglesia. Aquí Pedro y Juan no subieron a la hora octava ni a la hora 10. Ellos subieron ¿a qué hora? A la 9, porque es la hora en que la iglesia convocaba la reunión. Por eso es bien importante, porque hay una reunión de iglesia y hay una dedicación, una santificación de cada uno en su casa. Y está bien, es una parte. La segunda parte es que tenemos que reunirnos como iglesia en oración, en la predicación de la palabra, para evangelizar, para la Santa Cena, para dar testimonio. En esas reuniones la iglesia es el que va poniendo la hora. ¿Estamos de acuerdo? El ímpetu de Caleb no se basaba en sus emociones. Gracias a Dios, le agradezco a mi hermana Elena porque nos hizo meternos un poquito más ahí. Pero el ímpetu de Caleb no se basaba en sus emociones o en su carne, ni tampoco alzó la voz para presumir, o no lo hizo por presunción. No, fue Dios el que le puso ese deseo en su corazón. Por eso necesitamos ser como Caleb, pues. Josué y Caleb, ellos creían, ellos confiaban y obedecían a la guianza de Dios. Subir a las reuniones de iglesia cuando uno quiere, eso es llevar una vida religiosa, la cual viene a ser comparada con la montaña rusa. ¿Cómo es la montaña rusa? Sube y baja. Esa no es la vida de un cristiano que cree en Dios. Miren, a veces las personas mundanas como que tienen más fe que los cristianos, pareciera. Pero esa es una fe aparte, porque miren lo que hacen. Tiene un familiar enfermo y alguien le dice, ¿sabes qué? En Zumpango hay un doctor y ese doctor te va a atender, ¿no? Y te va a recetar, porque yo fui y me trató y mira cómo estoy. ¿Qué hace esa persona? Va hasta Zumpango.
Si le dijera, ¿sabes qué? Te vas hasta Putla, Oaxaca, porque hay un doctor y la gente es capaz de ir. Es más, hasta los santos. Este santo es milagrosísimo. Fui y le pedí esto y me lo dio. ¿Qué hacen las demás personas? Van. El cristiano es el que no tiene fe. El apóstol Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios nos salva, nos da crecimiento, nos santifica, nos restaura. Dios es un Dios que hermano, en las reuniones da vida eterna y nosotros descuidamos nuestras reuniones de iglesia. Hermano, estamos en el último tiempo. Dios está abriendo su palabra. Está abriendo su palabra. Hermano, tenemos que ver porque lo contrario al ímpetu es el desánimo. Muchos de nosotros a veces tenemos ánimo de ir a la iglesia y otras veces no. Eso es ser como en la montaña rusa. Mire lo que hace Dios. Porque Dios es el que puso soberanamente las jornadas. Dios soberanamente por el Espíritu Santo algunas veces nos desanima para ver cómo respondemos o cómo reaccionamos. ¿Cómo hace Dios? Por ejemplo, surge un problema en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. No sé, surge un problema. Dios quiere ver cómo reacciona usted, cómo reacciono yo. Hay una enfermedad. A lo mejor usted se enferma o algún familiar se enferma. Sus hijos, su esposo, su esposa, su mamá, su papá se enferman. Y Dios quiere ver qué hace usted. De repente el patrón dice, tienes que trabajar horas extras. Y Dios quiere ver qué hacemos nosotros, cuál es nuestra reacción, si somos gente de fe. Aún el clima. Casualmente a las 6 o 6:30 viene o a las 5, hermano. Regularmente a las 5 viene una tormenta que dice uno, hasta dan ganas de agarrar los cuchillos y hacer una cruz ahí. Es broma. No, pero se dan cuenta que de repente, a ver cómo reaccionamos sabiendo que hay reunión de iglesia. O sea, problema, enfermedad, exceso de trabajo o trabajo extra, el clima, el cansancio, el sueño. ¿Y saben qué? ¿Saben qué hacemos? No hay fe. No hay fe, estamos igual que los hijos de Israel. Por eso está escrito, para que aprendamos a no ser como ellos. Porque hay un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya no voy a la reunión. Me enferma uno de mis familiares, ¿qué es lo primero que hago? Ya no voy a la reunión, no hay fe. Hora de trabajo extra. Deberíamos de decir tener determinación, decir al patrón, ¿sabes qué? No puedo, tengo un compromiso. Ya te trabajé 8 horas, 10 horas, no sé, ya tengo, pero debemos de tener determinación. Y nosotros decimos, no, pues me quedo. Otro día, pero Dios, ¿no crees tú que Dios te puede hacer rendir tu dinero? No hay fe, cansancio, hoy estoy bien cansado. Mejor no voy. Hermano, ¿no tienes fe que viniendo a la reunión Dios te fortalece? El sueño, un sueñazazo que traigo ahorita. Muchas veces dejamos de reunir porque no hay fe, hermano. No hay fe. ¿No cree usted que yo a veces me siento cansado? Sí. Y a veces he pensado en no reunir. Ahora que alguien dirija, no voy, pero bendito Dios. Y me ha arrepentido de mi incredulidad. Me ha arrepentido, Señor. Por eso Jesús dijo, o la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, ¿somos incrédulos, sí o no?
No el pueblo de Israel solamente, nosotros. Mira, quiero leerte este versículo, Hechos 21, 10 al 14, para que usted vea que cómo el Espíritu Santo te desanima. Velo para que veas, para que usted vea que sí, porque Dios quiere que digamos, que tengamos determinación. Voy a mi reunión, voy a orar, voy a buscar más de Dios. Cuando estemos pasando por estas adversidades, ¿qué tenemos que hacer? Buscar más a Dios, no alejarnos de Él, pero no creemos. Hechos 21, 10 al 14 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque se trata de subir, él tenía que subir. Entonces Pablo respondió, miren hermanos, qué fe tenía él. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hermano, era un hombre determinado, tenía fe, ¿sí o no? Y nosotros, hermano, por cualquier cosita no queremos atender a la convocación de Dios. Es que no hay mucha fe y Dios ahora te está diciendo: cree en mí, cree. Porque si queremos que Él se agrade de nosotros, necesitamos creer, confiar, esperar en Él. Experiencia propia, yo he experimentado, hermano, algunas veces he estado aquí y usted no se ha dado cuenta que casi me caigo. Y no les digo nada para que no lloren, porque aquí lloraron por Pablo. Bueno, creo que ni lloran ustedes por mí. Bueno, pero hermano, a veces me agarro y siento, hermano, pero Señor bendito, tengo que terminar. Sé que tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, y he salido, hermano. Cuando vamos a Chimalpa, de repente vemos las noticias que hubo un choque ahí por la autopista. Y dice uno, y si me tocan, Señor, tú vas delante. Vámonos, Señor. Hermano, necesitamos, y eso no es porque yo soy mejor que usted. Dios me ha metido a pruebas. También a veces yo no creo en Dios. No le creo a mi Dios y eso me ha hecho llorar porque, hermano, aquí Pablo tenía fe, él estaba dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Hermano, que te digan, es que fueron a adorar y ahí uno se cayó y se murió. Pero vino a la iglesia, ¿no? Y no que digan, no, es que andaba en un baile ahí, andaba en el estadio viendo un partido de fútbol y no, y ni ganó su equipo, y ahí lo agarraron los otros hinchas y, hermano, mejor, hermano, que el otro día estaban unos pastores bautizando ahí, y se ahogó uno de ellos ahí. ¿Ahí qué? Y uno dice, ¿y qué imprudencia? No, Dios así lo hizo. Sí, murieron, hermano, por eso muchos siervos de Dios han dicho, yo quiero morir ahí, parado, ahí predicando la palabra, sirviendo al Señor. ¿No? Por eso si un día ya dejo de tocar la guitarra y me caigo, ni lloren ustedes. Alégrense porque estamos sirviendo. Y así voy a hacer si alguno de ustedes se muere aquí también, o sea, pues sirviendo al Señor. Amén. Un día a mi hermana Adi ya se le cae el micrófono y hasta ahí, sirviendo. Sirviendo. ¿No? Aarón ya no hubo transmisión, ¿qué pasó? Se murió el hombre ahí transmitiendo, sirviendo al Señor. Eso es lo que tenía Pablo, ¿sí o no? Porque dice que Él nos va a guiar más aún allá de la muerte. Él está con nosotros. Pero nosotros tenemos miedo, no tenemos miedo a morir, no le creemos.
Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Hermanos, no hay mucha fe. Entonces, hermano, no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios dice que subamos. ¿Cuánto sabemos de memoria la oración del Padre Nuestro? Que no dice ahí, hágase tu voluntad. Cada vez que subimos a la reunión de la iglesia, en obediencia a la convocación del Señor, conquistamos un poquito más de tierra porque Cristo va creciendo. Disfrutamos de esas uvas, de esas granadas, de esos higos tan preciosos. Leamos rápido para terminar. Cantares 5, versículos 2 al 8. Y para que ustedes vean que es cuando Dios dice, suban, subamos. Amén. Dice Cantares, Cantar de los Cantares 5, capítulo 5, versículos 2 al 8. Cantar de los Cantares. Dice, yo dormía, ella habla la sulamita, la amada. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Porque te dije que tenemos una convocación, ¿no? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Fíjense cómo Dios nos habla a nosotros. Porque mi cabeza está llena de rocío, pues que estaba afuera, pues. Mis cabellos, las gotas de la noche. Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Ahora, y ella va a contestar. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? O sea, fíjense que está hablando ella y él, ¿no? Y eso así hacemos nosotros. Pero ¿cómo si está lloviendo? ¿Cómo si estoy cansado? ¿Cómo si estoy enfermo? ¿No? 4 dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. A veces es lo único que dejamos que Él entre en nosotros. Una mano la ventanilla. Sí, Señor, te creo poquito nada más. Y ahora dice ella, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Porque sabes que dentro de ti que tienes que servir al Señor en cualquier situación, ¿no? 5. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. 6. Abrí yo a mi amado, ahora sí. Él quería que le abriera, ahora y no quiso, ¿no? Porque ya se había lavado y no quería ensuciarse. Pero ahora dice, abrí yo a mi amado, ahora sí, bueno, te voy a abrir. Pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. O sea que, hermano, Dios está hablando ahorita, está llamando, está hablando y no queremos. Y ya cuando vamos a querer, Él dice, ya no, ya está, se cerró. Hoy es el tiempo, ¿no? 17. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Sí, pero ya se fue. Aquí la sulamita quiso abrir cuando ella quiso, pero el amado ya se había ido. Está hablando de nosotros. ¿Qué no dice Apocalipsis? Aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Y sabe qué? Nosotros decimos luego. Dios te pone una carga en ti para que ores. Mañana oro. En ese mismo, porque Dios está diciendo. Amén. Y él, lo que pasó, ¿se acuerdan de las 5 vírgenes insensatas? Dice Mateo 25, 6 al 12. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 25, 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas,
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermano, no es cuando nosotros queramos. Cuando él dice, compra aceite, compra. Ahorita estamos comprando aceite. Usted al venir a este lugar está comprando aceite. Está almacenando aceite. Por eso dice que Dios ha puesto un tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como el día de la tentación. Y dice que la consecuencia que ellos cayeron ahí en el desierto, y puede pasar con nosotros. No significa que ya no somos salvos, sí somos salvos, pero podemos perder el reino. En la convocación de la iglesia, en las reuniones, es decir, en las reuniones que la iglesia pone, Jehová envía la bendición y vida eterna. Hermano, tenemos que creer eso. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que esta reunión, Dios, Jehová envía la bendición y la vida eterna? Lo dice Salmo 133. ¿Usted cree en esa verdad? Porque es la palabra. En la reunión de la iglesia es donde Dios ministra nuestros espíritus. ¿Usted cree eso? Aquí nos llena de su gloria, nos llena de su gracia. En la reunión de la iglesia contemplamos lo hermoso de Cristo en los hermanos. ¿Usted cree eso? Esa es la jornada de Rimón Pérez. Pero hay una consecuencia cuando nosotros hacemos las cosas de Dios a nuestro tiempo, a nuestra manera y de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Por eso Dios le dijo al pueblo, no suban, porque Jehová no está en medio de vosotros. Solamente tenemos que atender cuando Dios convoca, porque si no va a haber graves consecuencias. ¿Se acuerdan de unos jóvenes que reprendían los espíritus malignos, unos demonios, y le decían, por el nombre de Jesús que predica Pablo, los echamos fuera? ¿Y qué dicen los demonios? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ustedes no. Amén. Dios castiga la desobediencia y la obstinación. Obstinación en la Biblia se refiere a la actitud de un corazón que se cierra a la voluntad de Dios. Que no, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que vengamos a la reunión para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que la reunión de la iglesia es la voluntad de Dios. Nosotros, hermano, decía yo que la obstinación en la Biblia se refiere a la actitud de un corazón que se cierra a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo, a menudo a favor de ideas o deseos propios. Eso es la obstinación. Este pecado nos lleva a perder el reino. Así le pasó al rey Saúl. Él cometió el pecado de la obstinación. Lean eso. Porque él no fue obediente a las palabras de Dios, o de las palabras que Dios dio por medio del profeta Samuel, sino que él siguió sus propias ideas y deseos. ¿Qué hizo él? Perdonó lo más gordo y lo mató a lo más feo. Entonces le decía que esto no indica que uno pierde la salvación, pero si seguimos obstinados, podemos perder el reino y aún en vida perdemos el gozo de la presencia de Dios. Es por eso que muchos cristianos ya están postrados, porque están apagados, fríos. Gracias al Espíritu que ya no se va, pero Él está contristado en nuestro corazón. Es por eso que no tenemos ganas a veces, porque dice, no quieres, está bien. No quieres nada conmigo, está bien. Porque no es cuando tú quieras, es cuando yo digo. Amén. Esa es la enseñanza de hoy. Pero cuando nosotros siempre estamos prestos y con un espíritu ferviente e impetuosos a la voz de Dios, siempre vamos a estar alegres y se cumple en nosotros lo que dijo el salmista. ¿Se acuerdan que hay una versión que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Pero hay otra versión que me gustó que dice, me da gusto que me digan, vamos al templo de Dios. Yo les pregunto, ¿de verdad a usted le da gusto cuando se anuncia la reunión de la iglesia? ¿De verdad dice, reunión de la iglesia? O dice, otra vez. Hermano,
hay algo, ya, fíjate, tenemos que examinarnos porque a lo mejor ya estamos postrados en el desierto. Y gracias a Dios que tiene misericordia, porque estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos convoca, tenemos que subir a la reunión. Y cuando no nos convoca, no tenemos que subir. Pero cuando subamos, subamos con fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada vez que venimos a una reunión de iglesia, Dios nos quiere recompensar. ¿Cuál es nuestra recompensa? Cristo. Nos da más de Cristo. Hermano, ¿cuánta incredulidad hay en nosotros? ¿De verdad sí creemos? Hoy es el tiempo de examinarnos, de poner atención a la palabra de Dios, porque estamos en el último tiempo. Estamos a punto de que se cierre esta edad y lo que Dios quiere es de que cada uno de nosotros entremos a la tierra. Que seamos como Josué y Caleb, que entremos a la tierra, que entremos a Cristo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Y examinemos cómo estamos, meditemos un momentito. Veamos cómo nos hemos conocido. Si hemos puesto en duda el poder de nuestro Dios. Si hemos puesto en duda el poder de su iglesia. El poder de las reuniones de la iglesia. Oremos. Padre Celestial, en esta noche estamos aquí delante de ti. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor. Hemos pecado contra ti. Oh, Señor, estamos viendo cómo el pueblo tuvo consecuencias graves por causa de no poner atención a tu palabra, por causa de no creer en ti, que eres Jehová, varón de guerra, que eres el que peleabas por ellos. Tú estabas ahí con tu nube de día y con la columna de fuego en la noche. Aún los alimentabas, Señor, les dabas de beber, destruías a todos sus enemigos. Y ellos no vieron eso. Al contrario, se endurecía más su corazón, porque su corazón estaba en Egipto. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos a creer en ti. Como oraban los discípulos, aumenta nuestra fe. No queremos, Señor, quedar postrados en el desierto. Queremos, Señor, entrar a las bodas. Queremos participar del reino. Por eso, Señor, en esta hora nos arrepentimos y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú estás haciendo en esta iglesia local. Ver, Señor, que has dado visión, y la visión es que Cristo se forme en nosotros totalmente. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros. Hemos pecado delante de ti. Hemos, Señor, hecho a veces lo que queremos. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, servirte. Queremos ser obedientes a tu voz, a tu palabra, a tu mandato, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, por su palabra.